Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, al licenciado Manuel Núñez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy ¿Cómo bien, está muy usted? bien, contento de estar aquí entre amigos. Pero mucho tiempo que no nos acompañaba, ¿eh? Yo siempre estoy dispuesto. Qué bueno Le dije a tenerlo Michelle con nosotros. que puede contar siempre conmigo. Bien, muchísimas gracias, doctor, y gracias por estar con nosotros. Quiero iniciar su participación con hablar un poquito de un tema que con lo político como que se está olvidando y se ha dejado ahí, que es lo que está, no necesariamente el problema migratorio haitiano, sino lo que está pasando en Haití hoy políticamente y cómo esto podría afectar en un momento dado a la República Dominicana, y creo que esto se ha dejado totalmente afuera del día a día. Haití tiene varios meses sin presidente y creo que en esta semana se quedó sin Congreso también, sin Parlamento. Así es. Salió también la delegación internacional que protegía a Haití hace un tiempo de allá. La situación de Haití en este momento, ¿cómo usted la ve y cómo puede esto traer, por más militares que pongamos en la frontera, cómo esto puede impactar la República Dominicana? Cuando vimos inclusive que en diciembre los haitianos son tan verdugos que vinieron a República Dominicana, se fueron a pasar su 31 allá, su fin de año, y querían entrar ilegales otra vez, y ahí hubo un problema grandísimo. Sí, porque sí. Con todo y la situación que tienen, hubo una manada que fueron los que fueron a esperar el año allá. Háblenos de esto, doctor. Yo creo que realmente en el país no hay una política con relación a este tema. Pienso que el hecho mismo de que el tema principal del país, que es este, para mí, es este, porque es un tema que afecta la educación. Hay una cantidad inmensa de niños haitianos inscritos, se han creado problemas en las aulas dominicanas de muchas provincias, porque las ONGs capturan las plazas y los niños dominicanos se quedan fuera de las aulas. Lo mismo ocurre en los hospitales, donde toda la salud subsidiada prácticamente ha colapsado, no solamente debido a que los hospitales están en una gran proporción intervenidos, todos a medio talle, ¿verdad?, sino además porque la salud subsidiada se ha creído que es una salud subsidiada para los haitianos, que no es para cubrir los gastos de salud de los dominicanos pobres. Y desde luego en el empleo, donde ya es un problema de marca mayor, porque el dominicano ha sido prácticamente suplantado en la agricultura, en la construcción, en el turismo, en los servicios, en la bunería, en todos los aspectos. Entonces, eso sigue creciendo. Pero del otro lado no hay ninguna situación de esperanza de que la situación mejore para ir disminuyendo esos factores que amenazan fracturar a la República Dominicana y que de hecho la están fracturando en todo lo que es su existencia como nación independiente, porque ningún país puede suponer que puede tener éxito si no tiene campesinos, si no tiene trabajadores de la construcción, si todo lo que es su mano de obra básica y la producción de alimentos depende de una mano de obra extranjera. Entonces allí, desde luego, la comunidad internacional está cansada, se ha retirado porque los haitianos creen que una situación que puede ser, digamos, momentánea o temporal, como es el caso de una misión internacional, como fue la MINUSTAH, que duró 17 años, ellos piensan que en este caso la MINUSTAH, que tenía como misión asegurar la seguridad, darle seguridad a la población y al mismo tiempo tratar de desarmar a las bandas armadas, esa era su misión, y que tenía un tiempo límite. Ellos la prolongaron más allá del tiempo, pero pensaban que los extranjeros iban a pagar permanentemente la seguridad de su país, y eso no es posible. Entonces, porque es un país que tiene, en otros términos, una mentalidad de asistidos sociales. Entonces, todo eso, al irse la MINUJUS, que era la última misión que existía, que era una misión puramente de asesoramiento policial y judicial para tratar de fomentar los derechos humanos, pues ya no hay ninguna misión
internacional. Mire, por que ejemplo, tenga eso es lo que usted decía, eso que tenemos en pantalla, primera página del listín de hoy. Sí. Escuela Patria Mella está copada por haitianos. Dice que de 900 estudiantes, 750 son haitianos. Por eso se está produciendo Ese es el 80%. en todo el país. Se está produciendo, porque además hay una combinación de ONGs, algunas ligadas a la iglesia, como Poveda, Centro Poveda, que le está convalidando a los haitianos que no tienen ningún tipo de documentación allá tampoco, porque ya no hay ningún tipo de documentación. En Haití, el Estado haitiano, para decirle las cosas con claridad, solo asegura el 8% de la educación. El resto es una educación privada, de mala calidad, sin supervisión, de pago, ¿verdad? La gente paga para que lo pasen de curso. Y luego esos haitianos consiguen las convalidaciones del Centro Poveda para bachillerato, y como aquí hay el famoso prepara, que se hace el bachillerato en 2 años, si tienen más de 15 años, se ponen en sobredad con más de 15 años, le dan una certificación de que han hecho el 8º curso allí, donde no hay ningún tipo de certificación ni ningún centro que lo pueda dar, y aún sin saber el español, le convalidan la lengua española y la historia y entran a bachillerato dominicano, que lo hacen en 2 años. Pero, doctor, además, con desayuno escolar comprendido. Yo pienso que hemos tenido un efecto llamada que va, en cierto modo, a destruir la educación dominicana. Pero la preocupación mía es, y la pregunta, ¿usted entiende que la situación política y social de Haití, que es como, yo lo veo como una vejiga que tiene todos los días más aire, que en un momento dado, y ahora sin ningún tipo de control ni gubernamental ni legislativo, ¿cómo podrá sostenerse? ¿O esto ya es una bomba que va a explotar y no tiene forma de recomponerse a corto plazo? Mire, Haití no tiene ningún tipo de solución en lo inmediato, porque si hay algo claro es que, demostrado, es que los haitianos no están en capacidad de gobernarse. Después de una intervención internacional, después de la majestuosa estafa emprendida por Bill Clinton, que manejó una cantidad inmensa de dinero de las donaciones que vinieron tras el terremoto del 2010, que fue, para ellos, fue un terremoto, digamos, devastador, una hecatombe humana de más de 200.000 muertos, pero también se puede considerar, según muchos de los haitianos, una especie de bendición, porque los haitianos, su commodity son las desgracias. Cuando tiene una gran desgracia, una gran hecatombe, una gran catástrofe, pueden pasar el sombrero y ordeñar la conciencia cristiana del mundo y obtener dinero. Y en ese momento se produjo esa ocasión especial que el mundo entero estaba focalizado en Haití. Y esa focalización permitió una recaudación de más de 11.000 millones de dólares, y de todo ese desbarajuste que hubo allí para tratar de gastar ese dinero, ni siquiera pudieron reparar el Palacio de Gobierno. Entonces, todo se fue en estudios, en sociólogos, en ONGs, en individuos que viven de la miseria, porque hay también una industria de la miseria mundial, de gente que vive pidiendo dinero para tratar de supuestamente de ganarse el cielo, salvando a los pobres, pero evidentemente viven de esos pobres y tienen interés en mantener que esos pobres sigan siendo pobres, no que cambie su situación. Usted dice que no tiene solución Haití en el futuro inmediato, pero ¿y qué solución se le puede pensar o proponer en algún momento, futuro inmediato, pero ya, a ese pueblo que además ahora hay hambruna? Y bueno, eso va a traer enfermedades y va a traer, pobrecitos van a tener que salir corriendo de Haití. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo primero es lo siguiente, para nosotros, que es el interés fundamental, es el dominicano, para mí, ¿verdad? Porque Haití no es un problema interno de República Dominicana. Haití tiene su gobierno, aunque tiene un gobierno que no funciona, pero es su gobierno, es el que le toca. Es al que debe pedirle la explicación, pero no a los dominicanos. Con República Dominicana y sí afecta. Sí, pero el compartir no es una obligación.
el hecho de que China y la India sean fronterizos no dice que los chinos sean responsables de los muertos de hambre de la India, por Dios. Sí, los chinos son responsables de los chinos y los indios de la India, o sea que evidentemente cuando hay una independencia, la responsabilidad recae sobre los nacionales y sobre las personas que representan ese país. Ahora bien, los haitianos pretenden que su situación de miseria, de desgobierno, la deforestación inmensa que han hecho de su país, debe ser pagada por la República Dominicana. O sea, ellos no le dan papeles a su población, tienen un desastre a nivel de identidad en el país, pero la culpable mundialmente es la República Dominicana, porque ellos quieren que le den papeles dominicanos a esa población. Ellos no le dan salud a su población, se roban el dinero internacional que llega para satisfacer esa necesidad, pero la responsable debe ser la República Dominicana. Ellos no le dan educación a su población, no tienen presupuesto para educación, pero la responsable debe ser la República Dominicana. Manuel, y lo mismo ocurre con los empleos. Entonces, evidentemente, ellos no pueden apropiarse de otro país que no le corresponde. Manuel, usted está usando dos palabras, ellos y la población. ¿Quiénes son ellos y quiénes son la población? Porque esa población no les reclama a eso ellos. ¿A quién usted se refiere? Bueno, sí, yo me refiero al pueblo haitiano globalmente, es decir, a la población haitiana y a sus autoridades. Yo digo, ellos no tienen allí las posibilidades para tener salud, pero educación, hay una clase trabajo. dirigente haitiana que ha planificado la hambruna, que ha planificado beneficiarse de las ayudas, que ha estafado a las organizaciones que han aportado. No hay que buscar, o sea, yo no estoy tanto en la tesitura de buscar un culpable y decir el culpable, porque hay siempre el deseo de colgarle el árbol más alto al culpable de una situación como esa. Digamos, el culpable es toda esa comunidad, el pueblo que liga a esas personas y los que la gobiernan. Es decir, pues eso no debe ser un asunto de obligación interna de la República Dominicana, que no tiene con Haití ni obligación extranacional ni extraterritorial. Es decir, yo creo que ellos, en términos globales, cuando ellos quieren aplicar sus leyes contra la República Dominicana, lo hacen perfectamente. O sea, los haitianos tienen un sistema para ingresar a Haití, cualquier extranjero y particularmente un dominicano. Hay dominicanos presos porque han ingresado ilegalmente a Haití. Los haitianos exigen pues eso está bien, tarjeta, no, pero yo ahora les voy a explicar, exigen tarjeta de salud al extranjero que va a ingresar allí, visa autorizada por su gobierno, exigen un seguro médico de 5,000 gurdes, por si el extranjero se enferma allí, exigen papel de buena conducta, reconocido por su embajada en el extranjero, y si va a residir allí o a radicarse allí, exigen contrato de trabajo de la empresa y unos impuestos especiales de la empresa que va a emplear al extranjero por emplear a un extranjero. Si todas esas cosas son tan buenas allá para exigirse a los extranjeros, deberían ser igualmente buenas aquí para exigirse a los haitianos. ¿No es así? Pero no o sea, lo exige yo el creo Estado en el dominicano. principio de reciprocidad. Pero claro. O sea, es un principio de reciprocidad. Que se hace con todos los países. Claro. Y eso está aprobado y apoyado entonces, internacionalmente. Cuando tú le exiges eso, que ellos siguen allá a los extranjeros, te acusan de racista, de xenófobo, de que te acabas de apiar del carro de Hitler, cosas así como esas, que son barbaridades. No. O sea, sí, que evidentemente yo creo que es un país que no ha asumido, no actúa como un ser adulto. Hay países que viven infantilizados y este caso es un caso particularmente notorio. Doctor, ¿no se es un poco injusto o se cierra los ojos ante la realidad de un país que vive y tiene un estado de necesidad, Haití, frente a otro estado que es indiferente? Y usted planteaba que República Dominicana no tiene que cubrir las necesidades, no es responsable de las necesidades de Haití. Sí. Ahora bien, si usted tiene un animal encerrado en un corral o en un postrero y él ve donde está encerrado que lo que hay es tierra seca, devastación, es árido, y del otro lado él ve un verde,
¿qué va a hacer ese animal que está de ese lado? ¿No va a romper la cerca y se va a ir para el otro lado? Mire, Entonces le pregunto. una cosa son los animales, que son irracionales, y otra las personas. Yo pienso que la miseria que tienen los pueblos no da derechos para tratar de traspasarle ese problema a otro pueblo que tiene sus propias necesidades. Sí, pero también la miseria tiene que generar Pero lo tienen que es el sobrevivir. estado de supervivencia. Manuel tiene que sobrevivir. Sí, no, pero la No estoy supervivencia- justificando, claro, ¿eh? o No sea, estoy justificando, pero yo sí. van a querer sobrevivir. Bueno, Yo lo estoy justificando, Si ¿eh? nosotros Manuel, si partimos tú y de yo- ese criterio, perdón, Manuel, debemos si- decir que la miseria del mundo debería autorizar a todo el mundo pobre del mundo a adueñarse de los hospitales. Manuel, pero si tú y yo escuelas, viviéramos de en las cosas que Haití están. con nuestra familia, si viviéramos en Haití con nuestra familia, en un estado de necesidad, con hambre, sin escuela, sin salud, emigráramos. El tema es el siguiente. Bueno, pero Donald Trump le está dando la nacionalidad a todo el que lleva $8 millones. O sea, no es lo mismo. Hay que Porque buscar- lo que él está diciendo es que eso no es un problema de Te nosotros. voy a Claro plantear que no es un problema, yo no estoy pero de acuerdo también con tu es un planteamiento, problema. pero te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Te voy a plantear una situación que se está dando que es, digamos, un poco más ilustrativa del tema. Los haitianos, en su costumbre, en su hábito, los haitianos emplean anualmente 8 millones de metros cúbicos de madera por año, porque cocinan con carbón vegetal. Esos 8 millones de metros cúbicos de madera por año ya no los pueden obtener en su territorio, que apenas tiene menos de un 1% de capa boscosa. Lo están obteniendo de los bosques y parques nacionales dominicanos. Según el Banco Mundial, están deforestando a un ritmo de más de 50.000 metros cúbicos de madera por año en la República Dominicana, desmontando el bosque dominicano. Si la República Dominicana, aplicando tu criterio, se defendiera para defender su agua, su derecho a tener agua, para defender a su propio pueblo, para defender su alimentación, para defender el turismo, y cerrara esa espita de destrucción que está amenazando las 32 presas de la República Dominicana, que son la base del desarrollo de los dominicanos y la base de esta estabilidad que vivimos, según tú, estaría siendo injusta. ¿Por qué? Porque Haití necesita, para poder vivir tan mal como vive ahora y no vivir peor, destruir a la República Dominicana. Yo no puedo permitir eso. Yo creo que eso no se puede permitir. Es decir, ese principio de que tu necesidad debe basarse en mi destrucción no puede ser aceptado. Para mí no es aceptable. Doctor, ¿cómo usted ve? Porque hay que aprovechar al doctor Manuel Núñez en sus diferentes facetas. ¿Cómo usted ve este pronunciamiento? ¿Cuál es su opinión de esto? Dice la iglesia y los obispos en la carta pastoral: hay que respetar los resultados, apoyar la Junta Central y hacer pactos, ¿verdad?, sobre propuestas. El episcopado dice: pide apoyo a la Junta Central, exhorta no creerse mesía político y dejar de lado las campañas sucias. En este país se está haciendo campaña sucia para las elecciones, o hay algún político o algunos políticos que se creen mesías. Todos los políticos en algún momento se creen mesías. El mesianismo es parte de la oferta política porque la gente elige a un político que opera como un gran padre, ¿no? Es decir, que va a resolver todos los problemas por arte de magia. En cuanto a la campaña sucia, cuando es una campaña basada en los propios pronunciamientos de la persona, de lo que tú has dicho, eso no es campaña sucia. O sea, en gran medida, aquí no ha habido esa campaña sucia, es cuando te calumnian, te dicen una cosa que es una calumnia. Pero si pones lo que tú dijiste, además tiene que haber una confrontación de las ideas, el pueblo tiene que saber por quién está votando. Y el tercer aspecto es el apoyo a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral es el árbitro de las elecciones
y debe ser respaldada siempre y cuando la Junta cumpla con lo que ella misma dice. Y la Junta en este caso No ha cumplido con lo que dice. no le merece crédito a la Junta Central Electoral. No, yo creo que el presidente de la Junta dijo, subrayo, porque ya todo se está viendo, o sea, uno puede desmentirse, pero ya el hecho de que haya internet y de que haya redes sociales, es imposible que la gente mienta y luego diga que no dijo lo que dijo. El presidente de la Junta dijo que si había algún partido que cuestionase el voto automatizado, él no aprobaría el voto automatizado. Y después dijo lo contrario. Bueno, porque se encontró con una realidad, doctor, y es que la Junta Central Electoral no está dirigida exclusivamente por el presidente, es un órgano colegiado. Si eso es una irresponsabilidad de tanto del presidente como porque en definitiva lo importante, el presidente es el vocero del órgano colegiado. Si dijo eso, debió consultar al órgano colegiado cuando lo dijo. Ahora bien, lo que estamos diciendo es que dice una cosa y luego hace otra, que dice que va a permitir una auditoría, porque la va a pagar la embajada estadounidense, y luego dice que la auditoría que la embajada estadounidense pensaba sufragar con técnicos de la OEA, no, que la va a hacer una empresa española. Esa cosa, estamos viviendo una situación de que el organismo electoral está actuando como comediantes, como gente que hacen comedias, ¿no? Es decir, Entonces no está cumpliendo su rol de árbitro del proceso. yo creo que está actuando de manera que deja muchas dudas sobre la idoneidad, que no actúa con seriedad, quiero decir. No está actuando seriamente. Manuel, antes de comenzar el programa yo te expresaba en términos personales mi admiración hacia ti. He leído tus textos y cual profeta, desde hace muchísimos años, no recuerdo de cuándo es la primera edición de tu libro, Del 90. El ocaso de la nación dominicana. Del 90. De la década del 90 o del año 90. Del año 90. Del año sí. 90, quiere decir que hace 29 años Sí. que Manuel Núñez escribió un libro que se llama El ocaso de la nación dominicana. ¿Es así, Sí, es correcto? Así es. Donde, como si fuera una profecía, todo lo que estamos viviendo en el día de hoy lo describiste de forma tal que ni con una bola de cristal que lo hayas visto. Esto es parte de un plan predeterminado, hay una mano invisible, hay un gobierno fuera del país o personas dentro del país que tienen una planificación. ¿Y cuál es el objetivo de esa planificación? Y finalmente, ¿cómo podemos hacer abortar ese plan? Mira, yo diría que más que un plan, hay un conjunto de situaciones que se combinan, porque los acontecimientos geopolíticos no son unicausales, son multicausales. Hay muchas causas que operan directamente en el acontecimiento. Hay una causa esencial, que es la liquidación del territorio haitiano. Si Haití es un país que tiene menos de 1% de capa boscosa en la actualidad, que internamente se está deforestando a un ritmo de un 4% anual. O sea, el territorio, la base territorial está destruida. Es el país más pobre del continente. No tiene recursos apreciables para hacerle frente a las consecuencias de esa pobreza. Luego está la población, pues la población tiene el liderazgo de todas las enfermedades, ¿verdad? Que se transmiten por vectores, incluyendo el SIDA, incluyendo, bueno, la malaria, el cólera. Al mismo tiempo, hay allí unas condiciones ambientales que favorecen esa difusión de esas enfermedades. Y luego, la población tampoco es una población con 70% de desempleo,
el país más pobre del continente, el único PMA del continente, sí, país menos avanzado. Pero que la solución esté en República Dominicana es parte de un plan. Ahora voy a eso, ¿no? Entonces, luego está el gobierno. El gobierno de Haití no funciona porque allí no hay, el presidente Clinton en el año 90 destruyó el único polo de autoridad que había en el país, que es el ejército, y ahora mismo pues el país está un poco en manos de bandas y de grupos que tratan, incluyendo el narcotráfico, que tratan de tener la hegemonía en ese país. Entonces, todo eso, estamos hablando de un país con el cual tenemos una frontera intrainsular, o sea, estamos encerrados en una misma isla con ese país, lo cual evidentemente se traduce en nuestra inestabilidad como tal. Tenemos 392 kilómetros de frontera con ese país, no tenemos una política hacia ese país, porque mientras hay grupos que creen que es parte del mundo revolucionario destruir a la República Dominicana, hay otros que creemos que no, que la República Dominicana debe pervivir y debe ser legada a nuestros descendientes con la visión, al menos el deseo de eternidad de un país que pueda continuar más allá. Pero, Manuel, de nuestras propias vidas. ¿Hay alguien que financia los organismos y ONG que promueven el tránsito hacia República Dominicana? Bueno, los haitianos le piden al mundo, como política internacional, que deshaga la soberanía dominicana. Nos pidió Martelly, lo han pedido varios, porque una gran parte de su élite cree que su país no tiene solución y que su solución está justamente en la destrucción de la soberanía dominicana. Sí, y en eso, pues, han estado las ONG tratando dos cosas. Primero, de traspasarle las responsabilidades sanitarias, educativas, laborales, de socorro al gobierno dominicano y al Estado dominicano. ¿Pero quién financia ese paseo, Manuel? Lo financian las ONGs, lo financia ONGs de Inglaterra como Oxfam, lo financian ONGs de la de Holanda, ¿verdad?, de los Países Bajos, y otras ONGs cuya función, porque las ONGs son actualmente el brazo de intervención de los estados. Los estados ya no intervienen directamente, como antes enviaban al americano feo, ¿verdad?, para que dijera lo que tenían que hacer los gobiernos. No, ellos, a través de una ONG, que es un organismo no gubernamental, aparentemente sin responsabilidad que comprometa su política exterior, intervienen en las políticas internas de los estados, y hay estados que incluso, como el nuestro, financian las propias ONGs que quieren su destrucción. Es decir, hay muchas ONGs que están metidas en este imbroglio en contra de la República Dominicana y están incluso financiadas por el presupuesto nacional, porque están enmascaradas, tapadas y supuestamente operan para una cosa, pero actúan para otra. Es decir, porque no hay ningún tipo de sistema de fiscalización de lo que hacen estos organismos, y eso evidentemente supone una situación de que el Estado está trabajando financiando a sus sepultureros, a los que quieren sepultar la soberanía nacional. Entonces, esta combinación de el gobierno haitiano, las ONGs haitianas o prohaitianas, las ONGs establecidas en la República Dominicana a favor de estos inmigrantes, que son unas 145, junto con algunos sectores políticos de la República Dominicana que le sirven de apoyo, son conjuntamente con todo el mecanismo de opinión que se ha creado en contra del país, en organismos internacionales, en cortes internacionales. Hemos tenido 3 condenas a la República Dominicana en la Corte Interamericana de la OEA, la condena del caso Gianni Bosico, la de Tide Méndez y la del caso Nadeye Dolcemar. Esos 3 casos han sido condenas firmes en contra de nuestro Estado, con el objetivo
de desacreditarnos, porque el objetivo de esas ONGs es sembrar estereotipos internacionales para tratar de anular la soberanía de la República Dominicana. Por ejemplo, cuando tú siembras un estereotipo, como hace con el toro, ¿verdad? Cuando un toro entra al ruedo, le clavan las banderillas y luego van alimentando esas banderillas, ¿no? Porque va sangrando, hasta el final le dan la estocada. Y eso es lo que están haciendo con la República Dominicana. Nos están clavando las banderillas, ¿no? Para luego darnos la estocada. Doctor, dicen las encuestas citadas por el ministro José Ramón Peralta que el PLD es el partido de principalía en el país. ¿Usted está de acuerdo con eso? El PLD es el principal partido de la República Dominicana, eso no lo duda nadie, tiene 16 años en el gobierno pleno, es decir, es una fuerza considerable. Desde luego, los acontecimientos últimos habrán hecho algún daño, habrán fragmentado, porque el liderazgo de Leonel Fernández es uno de los más importantes del país. Es el único líder dominicano que ha gobernado 3 veces la República Dominicana. No ha sido por azar, ¿no? Por algo será. Y eso, evidentemente, se puede traducir, y a mi modo de ver, eso ocurrirá en una fragmentación de esa situación, de ese polo de poder que se había creado y de esa estabilidad de poder que se había creado en torno al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Se precipitó el doctor Fernández al salir del PLD por una simple contienda interna? ¿O era necesario que él saliera? Yo creo que lo obligaron a salir. O sea, yo no creo que él... pienso que él intentó bajo todos los medios, pero evidentemente cuando te ves obligado, pues sales, ¿no? Y cuando sales, tienes que tomar una posición. Yo pienso que la situación que hubo en las primarias del 6 de octubre todavía no se ha esclarecido. Todavía no se ha hecho la auditoría. Le está enrullendo al toro, ¿no? Por algo será, ¿no? Si estuviera claro, no hubiera ningún tipo de situación que desconocer. Pero todo eso huele a chamusquina. O sea que no. ¿Cómo yo puedo reflexionar y tomar una declaración, por ejemplo, que sale precisamente de la boca del doctor Fernández, donde él dice que el PLD es especialista en fraude, cuando él fue justamente 3 veces presidente por esa organización y que además fue que lo presidió? ¿Cómo queda frente a la historia esa declaración? ¿O cómo podemos Bueno, evaluarla? no sé exactamente el contexto de la declaración que tú dices. Yo no creo que la declaración él se vaya a incriminar. Me imagino que si tal fuera, si fuera exactamente así, se referiría a partir de ahora, ¿no? Es decir, pues yo no creo que nadie se incrimine en una declaración de esa envergadura tan grave y tan que es una tacha moral, ¿no? Es decir, que el doctor Fernández tendría muchas cosas que criticarle, pero si algo tiene es que es una persona inteligente, que domina la lengua y que sabe perfectamente lo que dice cuando lo dice. No me imagino que esa declaración abarque la etapa anterior en la que él estaba. Doctor, finalmente, y al terminar, usted sabe que están muy de moda a principios de año los brujos y los astros aquí en los programas, asisten. Sí, sí. No utilizando este tipo de herramientas, ni las cartas, ni nada de esto, sino los conocimientos, la experiencia y todo eso que usted ha vivido en República Dominicana. ¿Cómo usted percibe el proceso electoral desde ahora de febrero hasta mayo del 2020? ¿Qué usted entiende que va a ocurrir, si va a haber un panorama de segunda vuelta y si vamos a estar tranquilos? Yo entiendo que el proceso electoral, estamos hablando de un partido sólidamente establecido en el poder, que hará sin duda un buen papel, porque evidentemente
El PLD es una maquinaria electoral importante y tiene ganas de ganar. O sea, que hay no le faltan ganas de ganar, que hay una oposición que se ha beneficiado de los acontecimientos que se han producido dentro del PLD, en la cual también hay una cierta compactación encabezada por Luis Abinader, y que hay un tercer actor emergente, que es el presidente Fernández, que tiene un liderazgo muy importante, y en realidad la lucha, la gran batalla, que Luis Abinader es una especie de recipiendario de los muertos que caigan de la gran batalla, ¿no? La gran batalla es entre los dos hombres que han gobernado en los últimos 20 años, ¿no? Es decir, Leonel Fernández y el presidente Medina, porque el presidente Medina es directamente el que lleva en marcha la campaña y el que ha hecho crecer y el que está mejorando las condiciones de Gonzalo Castillo para la competencia de mayo de este año. Es decir, que de la batalla entre estos dos hombres surgirá la posibilidad de que en la segunda vuelta pueda ganar si el presidente Fernández mantiene lo que tienen las encuestas, ¿verdad? Pueda ganar la oposición, en todo caso, el poder, o pueda mantener el poder el gobierno, es decir, el PLD. ¿Usted ve panorama de segunda vuelta? Yo lo veo de segunda vuelta. ¿Usted ve de conocimiento de los resultados y cuestionamiento de los resultados? Yo creo que el desconocimiento de los resultados se produciría indefectiblemente si se aprueba una votación que no está en la Constitución de la República. En la Constitución de la República se habla de contar votos. Si se cuentan votos y no bits de computadoras, pues evidentemente no creo yo que haya razones para reclamaciones ulteriores. Ahora, si lo que se cuentan es lo que la computadora cuenta, no apoyado en papeles, sino apoyado en todas las maniobras que puede hacer un equipo como este, pues evidentemente podría haber reclamaciones. Bien. Doctor, gracias. Como siempre, gracias a ustedes. Vamos a hacer más frecuentes estas visitas. Me da tres pitos que ganar las elecciones. Oiga, me da tres pitos, porque imagínate tú que el 4% está siendo gastado en la educación para que niños haitianos, óyeme, es una foto, es una cosa bestial. Sí, es una... Para que niños haitianos en 80% sean los que ocupen algunas de nuestras escuelas, es una barbaridad. No, pero además... Lo peor del caso es que criticar que niños, independientemente de su nacionalidad, sean educados, es una barbaridad. El tema es que tú tienes que escoger entre la educación de los dominicanos o la de los extranjeros. Así es. Y estos candidaticos de porquería todito, lo que están es otra cosa, para ver cómo llegan al Estado a robarse unos cuartos en vez de ocuparse lo que tienen que ocuparse, que no sirven para nada. No política nacional. Hace 29 años que usted predijo esta situación y estos candidatitos de porquería, ninguno están tratando ese tema con seriedad. Así es. Doctor Bueno, Núñez, después hablaremos. déjeme despedirlo aquí antes de que se siga enojando el doctor Pichardo, que nos va a meter a todos en un problema, pero muchísimas gracias. No sirve por para haber- nada ninguno candidato esto, una porquería todito. Ok. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.